Soy Sandra Castellanos y voy a hablar del juicio contencioso administrativo federal y el juicio en línea. Bueno, pueden ver ahí su mapa mental de lo que es el juicio contencioso administrativo. En el juicio contencioso administrativo, en el artículo 1 de esta ley, tenemos lo que viene siendo la litis abierta. Esta litis dice que no satisface el interés jurídico del recurrente, la controvierte en el juicio contencioso administrativo federal, se entenderá que simultáneamente se impugna la resolución que recurrida en la parte continua, afectándolo y pudiendo hacer valer los conceptos de impugnación no planteados en este recurso. Cuando la resolución de un recurso administrativo declare por no interpuesto o lo deseche por improcedente, el juicio contencioso administrativo lo procederá en contra de resolución del objeto de recurso y podrá hacer valer en la litis abierta. Bueno, en poco rasgo lo que quiero decir es que solo los casos de resolución dictada en el procedimiento administrativo se impugna a través del recurso administrativo procedente antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y se traduce que en la posibilidad de formular conceptos de impugnación no expresados en el recurso, pero no implica que la oportunidad de exhibir juicio en los medios de prueba para desvirtuar los hechos u omisiones advertidos por la autoridad administrativa. Pasemos al siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos los que son los medios electrónicos, el acuse recibido, los archivos, boletines, la firma electrónica avanzada, etcétera, ¿no? Pero esto es para el juicio tradicional y después tenemos lo que viene siendo el juicio en línea. Bueno, aquí tenemos el expediente en juicio en línea, tenemos la firma electrónica avanzada, la clave, los accesos, las contraseñas, que se proporcionará a través del sistema de justicia en línea del tribunal y se obtendrá en el momento del registro. Y se integrará el expediente electrónico y solamente las personas que están autorizadas y delegados tendrán acceso a dicho expediente, ¿no? Los titulares de una firma electrónica avanzada y la clave de acceso y contraseña, pues van a ser responsables lo que hagan de ella. Ahora sigamos con el siguiente diapositiva. Bueno, seguimos hablando sobre el expediente en el juicio en línea. Una vez que recibes por vía electrónica cualquier promoción de las partes en el sistema judicial en línea tribunal, emitirá un acuse de recibido electrónico correspondiente señalado la fecha y la hora que se recibió. Esto es después de que te dan la clave, el acceso y la contraseña a este tribunal en línea. También cualquier documento que las partes ofrezcan se encontrarán en este juicio en línea en el portal, y tratándose de documentos digitales se deberá manifestar la naturaleza del tipo de documento que es, el tipo de que se trate, especificando si la producción digital corresponde a una copia simple, a una copia certificada o al original, tratándose de esta última, y si tiene o no una firma autógrafa. La omisión de la manifestación se presume que es un perjuicio que solamente el promovente que del documento digitalizado corresponde a una copia simple. Las pruebas documentales que se ofrezcan que exhiban las partes tendrán el mismo valor aprobatorio que una prueba física, ¿no? Más adelante voy a hablar en la parte de las pruebas, la prueba testimonial y pericial. Muchas gracias. Ahora, los días hábiles que son efectos para el juicio en línea.
son hábiles las 24 horas del día en que se encuentren abiertas al público las oficinas de la sala del tribunal. Las promociones se consideran, salvo prueba contraria, presentadas el día y la hora que conste de acuse de recibido electrónico que emite el sistema de justicia en línea tribunal. Tratándose de un día inhábil, se tendrá presentado al día hábil siguiente. ¿Qué quiere decir? Si usted presentó en un día como domingo que es inhábil, al siguiente día hábil va a ser el lunes y ahí se presentarán la fecha y hora que fue recibida. Aquí, como pueden ver, bueno, voy a hablar un poquito antes de quiénes son parte del juicio contencioso administrativo. Y también el de línea, quienes son el demandante, los demandados, que estos tendrán de carácter de autoridad, particulares, etc. Y por último, el tercero que tenga algún derecho. También vamos a hablar de la promoción, que debe de contener una promoción, pues debe de contener la firma autógrafa, la firma electrónica avanzada o huella digital, pues en caso de que no sepa firmar o algo le imposibilite, ¿no? Cuando la resolución afecta a dos o más personas, la demanda deberá ir firmada por cada una de ellas y si no lo hiciera, el magistrado instructor nombrará con tal carácter cualquiera de los interesados al admitir la demanda. Ahora, una representación en el juicio ante el tribunal no procederá a la gestión de negocio y deberá estar debidamente presentado. También debo de señalar que este tipo de representantes son para menores de edad, incapaces o alguna parte que podrá cualquier persona en capacidad legal para oír las notificaciones e imponer los autos. Cada parte se va a ser responsable de sus propios gastos y los que origine las diligencias que promueva. Después tenemos lo que se entenderá por el actor tiene un propósito notarial dilatorio cuando la resolución impugnada se beneficia económicamente por dicho dilación del cobro o ejecución o incumplimiento, siempre que el demandante sea notarialmente improcedente o infundado, o cuando no haya un beneficio para el económico por la dilatación. También puede incurrir una responsabilidad y faltas. Esto es para los miembros del tribunal incurrente responsabilidad cuando se expresa en un juicio, información de partes o cuando tienen un deber de conducirse con propiedad y respeto hacia las contraparte o lo mismo los funcionarios, se les va a hacer una multa de 100 a 1.500 veces el salario mínimo vigente y vamos a pasar ahora sí lo que dice esta diapositiva sobre lo que viene siendo la improcedencia y el sobrecimiento. Mi punto no es enfatizar mucho en los requisitos. Aquí voy a hablar sobre lo que viene siendo la definición del sobrecimiento, del latín sopressere, que es cesar, desistir, que es la resolución judicial por la cual se declara que existe un obstáculo jurídico o de hechos que impiden la decisión sobre el fondo de controversia. Si durante la sustanciación del juicio sobreviniente alguna causal de procedencia estará dada al lugar del sobrecimiento del mismo. Sin embargo, el sobrecimiento no necesariamente sobreviene por alguna de esas causas de improcedencia. En el artículo 9 de esta fracción 6 concibe el sobrecimiento como un resultado de estar probada alguna causa de improcedencia, entre otros supuestos, ¿no? Dados que sin esta aquel no podría justificarse, pues la improcedencia viene siendo la causa y la conclusión vendría siendo el sobrecimiento. Es decir, el sobrecimiento sí constituye un fallo definitivo al concluir la instancia y no definir la controversia de fondo y deberá perseguirse
de oficio. Ahora pasemos a la siguiente diapositiva. Seguiré hablando de la improcedencia. Bueno, aquí la improcedencia es por falta de interés jurídico en la fracción 1, la fracción 2 la incompetencia, fracción 3 la cosa juzgada, fracción 4 el consentimiento y el factor 5 la litipendencia, que es cuando se encuentra pendiente, la falta de definitividad es en la fracción 6 y en la fracción 7 viene siendo la conexidad. La fracción 8, actos de materia de otro juicio. Fracción 9, contrarreglamento. Fracción 10, cuando se haga valer conceptos de impugnación. Y la fracción 11, la inexistencia del acto. Fracción 12, residual. Ahora prosigamos con la siguiente diapositiva. Sobre el cimiento. Es cuando, bueno, no voy a recalcar mucho en estas fracciones, porque es un desistimiento cuando durante el juicio aparezca, ¿no? O hay un caso demandante que muere, o si la autoridad deja sin efectos el acto impugnado, o cuando el juicio queda sin materia, o los casos que por decisión legal impidan emitir una resolución. Sigamos con la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vamos a hablar sobre las etapas del juicio contencioso administrativo. Es la demanda, la contestación, medidas cautelares, los incidentes, las pruebas y la sentencia. La demanda tendrá unas preguntas como los plazos, lo que debe contener la demanda, y la contestación, el demandado deberá juntar la contestación, y medidas cautelares, que es la medida cautelar, y las pruebas, que es la que se debe probar, que se admitirá como prueba. Sigamos con la siguiente diapositiva. Ahora vamos a entrar a lo que viene siendo en la demanda. Tenemos la definición de Briceño, que dice que la demanda expresa en un conjunto los datos que tiene valor no solo para el proceso, sino para el litigio, entendiendo como la discrepancia sustantiva, ¿no? La demanda pues se puede escoger ya sea por vía tradicional o por juicio en línea. Por la vía tradicional viene siendo lo que es escrito en sala regional competente, pero si fuera el demandado en un particular se entenderá por domicilio de este. Si es en juicio en línea será ante el sistema judicial en línea. Ahora, una vez que el demandante haya elegido su opción, no podrá variar. No se puede brincar del juicio de vía tradicional al juicio en línea o viceversa, ¿no? Ahora, aquí tenemos lo que viene siendo el demandante particular. Cuando el particular demanda, pues se sigue esto. Pero ¿qué pasa cuando el demandante es la autoridad? Bueno, ahí el particular, sea el demandado, al contestar la demanda, este tiene todavía aunque no es el demandante, tiene el derecho de escoger si quiere irse por la vía tradicional o por el juicio en línea. Ahora vamos a hablar sobre los plazos para presentar la demanda. Tenemos un plazo de 30 días que haya surtido efecto la notificación en la resolución impugnada o haya iniciado la vigencia del decreto. 30 días para responder es la demanda, ¿no? Y después de esos 30 días vienen otros 30 días que aquel que surta efecto la notificación de la resolución decidan que es improcedente la queja, deberá prevenir al promovente que se presente la demanda en contra de una resolución administrativa que tenga carácter definitivo. Después viene lo de 5 años, el plazo de 5 años, cuando la autoridad demanden la modificación o la nulidad, que se contará a partir del siguiente día
a la fecha que éste se haya emitido, salvo que haya producido efectos de trato sucesivo, o sea, quiere decir que no se consuman inmediatamente. Tenemos los efectos de la sentencia cuando es total o parcial desfavorable. Y por último, tenemos este plazo de 1 año, es cuando el interesado fallece, esté incapaz o declaración de ausencia se decreta por la autoridad judicial, se suspenderá, pero ya pasado el año se puede reanudar el juicio. Esto viene en lo que viene siendo la parte de los incidentes, ¿no? En la última fracción. Prosigamos para el siguiente diapositiva, seguimos con la demanda, ¿no? Ahora, la demanda deberá contener, la demanda debe de iniciar y deberá de adjuntarse. Eso es lo que debe de contener la demanda. Y después vamos a pasar al expediente electrónico del juicio en línea. Ahora, la demanda deberá iniciar con los datos del demandante y su correo, la resolución impugnada y precisará la fecha de su publicación, el nombre y domicilio de la autoridad que va a demandar, los hechos que motiven la demanda, las pruebas que se ofrezcan. Ahora hay que mencionar sobre estas pruebas que para el juicio en línea deberá exhibir las formas legibles a través del sistema de justicia en línea del tribunal. Ahora sigamos con la fracción 6, los conceptos de impugnación y el nombre, y sigamos con la fracción 7, que viene siendo el nombre, domicilio de tercero interesado cuando lo haya, ¿no? En cada demanda solo podrá aparecer un demandante, salvo los casos que se trate de la impugnación y resoluciones conexas o que se afecte interés jurídico de 2 o más personas. Esto te van a dar un plazo de 5 días. Hablemos ahora del expediente electrónico de juicio en línea. Ya sabemos que contiene claves, contiene todo lo que vas a estar metiendo y lo que te va a dar el tribunal, ¿no? El expediente electrónico del juicio en línea mismo que incluirá todas las promociones, pruebas y otros anexos que presenten las partes, oficios, acuerdos, resoluciones, tanto las interlocutorias como la definitiva. Y todas las notificaciones serán por el juicio en línea, como actuaciones, resoluciones que serán personales y por correo. Y el sistema se registrará la fecha y hora en que se efectúe el envío. Además, se tendrá legalmente notificado con acuse de recibido con fecha y hora, ¿no? Dentro de 3 días que fue enviado. Y forma parte de un expediente. Toda esta información. Quien altere o modifique la información de este expediente, la información que está dando el juicio, se tomará medidas de protección hasta que éste concluya y se va a seguir con lo que viene siendo la vía tradicional. Sigamos con la siguiente diapositiva. Seguimos con la demanda. Ahora, ¿qué se debe de adjuntar? Pues se debe adjuntar una copia y documentos que anexen cada una de las partes. Los documentos que acredite su personalidad, el documento que conste de resolución impugnada, y si fue impugnada por negativa ficta, deberá acompañar una copia sellada por la instancia y la constancia de la notificación de la resolución impugnada. Si no, hará constar por escrito de la demanda señalando la fecha que dicha notificación se practicó. Y por último tenemos la fracción 7, bueno, no es por último, tenemos el cuestionario. El cuestionario puede contener las pruebas periciales que solo se señala en el cuestionario, y estas son actas de hechos o omisiones que se levanten en las visitas domiciliarias. Sigamos con la fracción 8, que es el desahogo de la prueba testimonial, el que debe de ir firmado por el demandante y solo deberá señalar sin acompañar, ¿no? La sala solicitará los documentos antes de que se cierre esta instrucción.
Más adelante hablaré sobre el cierre de la instrucción. La autoridad demandada contestará la demanda y anexará la constancia de notificación. Por último, tenemos la fracción 9, que son las pruebas documentales que se ofrezcan antes de cerrar la instrucción. Cuando se alegue que la resolución administrativa no fue notificada o que le fue ilegalmente. Para cuestiones de juicio en línea, habíamos dicho que una vez que te notifique por medio de del juicio en línea, se tendrá como legalmente notificado, ¿no? Aquí en el juicio tradicional, si no te notifican, no se considera ilegal. Y si no hubo una notificación que fue ilegal, se procederá al estudio impugnación. Y si la notificación fue legalmente practicada, se sobreseerá el juicio y se aplicará la demanda dentro de los 10 días siguientes a aquel en que surte efecto la notificación cuando se impugne una negativa ficta en contra de este acto principal que derive la resolución impugnada de la demanda y se plantee el sobreseimiento. Continuamos con la siguiente diapositiva. Aquí voy a hablar sobre la contestación. Bueno, por vía tradicional se va a admitir la demanda y correrá el traslado de ella y del demandado se emplazará en los 30 días para contestar la demanda siguiente a aquel que surta efecto el emplazamiento. El plazo para contestar la ampliación de la demanda será 10 días siguientes a aquel que surta efecto la notificación y por oficio se correrá el traslado de la demanda. Al fin de emplazar al particular demandado el juicio en línea, el secretario de acuerdos corresponda imprimirá y certificará la demanda y sus anexos que se notificará de manera personal. Esto viene siendo lo que es en juicio en línea. Ahora, seguimos con la contestación, ¿no? El demandado deberá juntar en su contestación la copia de la demanda, pero deberá juntar para los juicios en línea. No será necesario las copias salvo que hubiera un tercero interesado y si esa persona en el juicio hará hacer valer su derecho por la vía tradicional. Sigamos con lo que se debe de adjuntar en una contestación. Bueno, esto sigamos con las fracciones que viene siendo para la tradicional. El documento que acredita su personalidad, el cuestionario que debe desahogarse, el perito, el cual deberá ir firmado por el demandado, la ampliación del cuestionario para el desahogo de pericial y ofrecida por el demandante, las pruebas de documento que se ofrezcan. Ahora vamos a entrar a lo que llamamos medidas cautelares. Bueno, ¿qué son las medidas cautelares? Cuando se ocasiona un perjuicio del interés social o se contravenga las disposiciones del orden público, con el fin de que el magistrado instructor podrá decretar la suspensión de ejercer un acto de impugnación, así como todas las medidas cautelares positivas necesarias para evitar que el litigio quede sin materia o se cause daño irreparable al actor. Después, ¿cómo se va a tramitar las medidas cautelares? Bueno, tenemos lo que viene siendo la promoción en donde solicitan las medidas cautelares señaladas. Deberá contener los siguientes requisitos: el nombre del demandante, domicilio, correo. Cuando se opte por el juicio en línea, se va a sustanciar y a través del sistema de justicia en línea, ¿no? La resolución que se pretende impugnar, la fecha y notificación de las mismas, los hechos que pretende resguardar, las medidas cautelares, la expresión de los motivos por los cuales solicita las medidas cautelares. En la fracción 2
dice que el escrito de la solicitud de medidas cautelares deberá cumplir que acredite la necesidad, son requisitos, adjuntar una copia de la solicitud para cada una de las partes a fin de que correrles el traslado. La solicitud de las medidas cautelares se podrá presentar en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva. Esto es para que no producirle un daño, ¿no?, irreparable. Ahora, solicitará las medidas cautelares y se podrá presentar en cualquier tiempo, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva, lo vuelvo a repetir, hasta antes, ¿no? En el acuerdo se admitirá el incidente a petición de las medidas cautelares y deberá emitirse dentro de las 24 horas siguientes en que su interposición y un informe a un plazo de 62 horas. Se solicitará la suspensión de la ejecución del acto administrativo impugnado y se presentará el acto o su representante legal y se tramitará y se resolverá en conformidad con las reglas siguientes, ¿no? Se considera siempre lo que dice la definición de medidas cautelares: no se afecte el interés social ni se contravenga disposiciones del orden público y sean difícil de reparar el daño y perjuicio. Deberán satisfacerse los siguientes requisitos, que son actos de terminación, todo lo que venga siendo cuestión de dinero, ¿no? También que haya causado algún daño y perjuicio a tercero, algún monto de garantía contra garantías que será fijado por el magistrado instructor o quien lo supla. Y después procedamos a la fracción 3, que es el procedimiento. Aquí se solicita poder estar formulada la demanda o el escrito diverso presentado ante la sala en que se encuentre radicado el juicio. El magistrado instructor deberá proveer dentro de las 24 horas siguientes a que se presentó la solicitud y el magistrado instructor requerirá a la autoridad demandada un informe relativo sobre la suspensión definitiva en un término de 48 horas a aquel que se haya hecho los efectos de la notificación. Procedamos con la siguiente diapositiva. Ahora aquí vamos a hablar sobre los incidentes. Son 6 tipos de incidentes: la incompetencia por materia, el de acumulación de juicios, el de nulidad de notificación, el recusación por causa de impedimento, la reposición de autos, la interrupción por causa de muerte, disolución, declaración de ausencia o incapacidad. Aquí este es lo que mencionaba antes, es el que tiene un plazo de 1 año. Y ahora, ¿quiénes son competentes para conocer el juicio de razón de territorio? Esto es lo que hablábamos en la fracción 1. Bueno, en la fracción 1 decíamos la incompetencia, ¿no? Son competentes para conocer los juicios por razón de territorio y atendiendo el lugar donde se encuentra el domicilio fiscal del demandante. Ahora, para acumulación de juicios, cuando esta acumulación sea 2 o más juicios pendientes de resolución en los casos, esto es cuando las partes la misma pero agravios diferentes. La segunda es cuando las partes y los agravios son distintos al acto que se impugna, o sea, uno mismo, o se impugne varias partes, ¿no?, del mismo acto. O cuando el impedimento de que las partes y los agravios sean o no diversos, se impugna el acto o la resolución y sean unos o que antecede o consecuencia de otros, ¿no? Para el caso de que proceda una acumulación, se estén sustanciados por la vía tradicional o por el juicio en línea.
Si es por el juicio de vía tradicional, pues son 3 días y si se opta por la sustanciación del juicio en línea. Ahora, el de nulidad. El de la nulidad de notificación, aquí se podrá pedir que se declare la nulidad dentro de los 5 días siguientes que aquel en que conoció el hecho, ofreciendo las pruebas pertinentes en el mismo escrito que se promueve la nulidad. Pasemos a la fracción 4, que es la recusación por causa de impedimento. La recusación es del magistrado que se proveerá mediante el escrito que se presente en la sala o sección en la que se haya adscrito el magistrado de que se trate, acompañada de pruebas que se ofrezcan. La recusación del perito tribunal se promoverá ante el magistrado instructor dentro de los 6 días siguientes que la fecha que surta efecto la notificación. También para la reposición de los autos, las partes o el magistrado instructor de oficio solicitará la sustancia en el incidente de reposición de los autos. A partir de la fecha de esta se quedará suspendido el juicio y no correrá en los términos de 10 días prorrogables que se exhiban antes del instructor, copia simple, certificado y etcétera. Y una vez integrado en la sala, será un plazo de 5 días para declarar lo repuesto de los autos. Entonces, la interrupción por causa de muerte y disolución, ya había dicho que era por incapacidad, disolución, muerte o ausencia, que tienen un máximo de 1 año. Ya pasado ese año, pues se va a volver a reanudar el juicio. Esto, cuando se promueve alguno de estos incidentes, únicamente podrá promoverse hasta antes de que cerrada en la instrucción. Ahora vamos a hablar de lo que viene siendo las pruebas, ¿no? Bueno, ¿qué se debe de probar? Deberá probar los hechos de lo que derive su derecho. La prueba tiene 3 momentos: el ofrecimiento, la admisión y el desahogo. El ofrecimiento se señala en el escrito de la demanda. ¿Qué se admitirá como prueba? Aquí estoy hablando ya sobre la admisión de las pruebas, ¿no? De todo tipo de clase de pruebas, lo que admite, excepto la confesión, de las pruebas supervinientes podrán presentarse siempre que no se haya dictado sentencia. El desahogo de las pruebas periciales, ya este sería el último de los 3 momentos, es cuando se planteen cuestiones de carácter técnico o no se hubiera sido ofrecida por las partes. La demanda o de su ampliación, que son 10 días, aquel que se presentó su perito aceptando el cargo y que rinda un dictamen de término de 15 días. Por una sola vez se puede cambiar este perito, ¿no? Con el mismo plazo que se mencionó. Ahora, para los juicios en línea, la autoridad requerida desahogará las pruebas testimoniales utilizando el método de videoconferencia y cuando ello sea posible. Estas pruebas periciales se piden cuando es algo técnico. Sigamos con el desahogo de las pruebas. Cuando son pruebas testimoniales, se requerirán el oferente para que presente los testigos y las autoridades rendirán el testimonio por escrito. Después tenemos lo que viene siendo la valoración de las pruebas. Se hará de acuerdo y hará las pruebas plenas en confesión expresa de las partes. Si en los documentos
públicos citados se contiene declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos particulares ante la autoridad los expidió, pero las pruebas de la verdad no prueban la verdad de lo declarado o de lo manifestado. El valor de las pruebas periciales y testimonial, así como las demás pruebas, serán a apreciación de la sala. Estas pruebas que se señalan y se acompañan los hechos que se desea demostrar por cada una de ellas y sus anexos. Los hechos son tres formas de contestarlas, que es cierto o es falso, y la última que no me acuerdo, ¿no? Son las tres formas de contestar los hechos. Ahora prosigamos con la siguiente diapositiva. Ahora, las pruebas diversas en el juicio en línea, estas se van a ofrecer en la demanda que se presente en la sala y que esté conociendo el asunto en la misma fecha que se rige el sistema de justicia en línea tribunal. Que se haga constar la exigencia de dicha prueba, o sea, la existencia de dicha prueba que se integre que se va a integrar en el expediente electrónico que mencioné en los medios, la diapositiva de los medios electrónicos. Allí lo que se va a hacer es que se va a certificar y se va a cotejar con el original. Y hablé sobre lo que viene siendo el desahogo de las pruebas. Y por último, la sentencia, ¿no? La sentencia se pronunciará por unanimidad o mayoría de votos de los magistrados que integrantes de la sala dentro de los 45 días, aquel que haya quedado cerrada la instrucción en el juicio. Para este efecto, el magistrado instructor formulará el proyecto respectivo dentro de los 30 días siguientes que se cierra la instrucción y expresará que el voto tiene que ser total o parcialmente en contra del proyecto en un plazo que no exceda de los 10 días. Antes el cierre de instrucción se desahogan las pruebas y los alegatos, pero hay otros motivos para que se cierre la instrucción. Es para dar terminada la actividad, evitar que la caducidad de la instancia y también para constreñir al juzgador, en este caso del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, dicte una sentencia en un término de 60 días. Sigamos con la siguiente diapositiva. La sentencia definitiva va a poder reconocer la validez y la resolución impugnada, declarar la nulidad de la resolución impugnada y siempre que esté en alguno de los supuestos previstos de esta fracción 2 y 3 que acabo de leer. Y hay que mencionar que en el artículo 51 de esta ley, el tribunal declarará nulidad para efectos que se repongan el procedimiento o se emita una nueva resolución, y en la fracción 5 se declarará nulidad en resolución impugnada. Ahora, ¿cuándo queda firme la sentencia definitiva? Cuando no se admite en contra de recurso o juicio, cuando se admitiera recursos o juicios y no fuera impugnado, o cuando no hubiera sido el recurso o el juicio que se trate haya sido desechado o sobreseído, hubiese resultado infundado. También cuando sea consentida expresa de las partes o sus representantes a partir de que se firman la sentencia, y correrán los plazos a partir del cumplimiento de la sentencia previstas en los artículos que aparece ahí en la diapositiva de esta ley. También la sentencia se declarará la nulidad y esta se funde en alguno de las siguientes causales, tratándose de incompetencia. La autoridad competente podrá iniciar el procedimiento o dictar una nueva resolución. La sentencia se declarará nula, forma, lisa y llana.
y se tiene en su causa un vicio de forma, se puede responder subsanando el vicio que se produjo la nulidad. Si es por vicio de procedimiento, este puede reanudar reponiendo el acto viciado y a partir de lo mismo, con un plazo de 4 meses, que haya para reponer el procedimiento y dictar una nueva resolución. Quisiera enfatizar en algo que me olvidó mencionar sobre el ofrecer pruebas testimoniales. Se ofrece un escrito inicial de la demanda, la forma cómo se va a llevar las pruebas. Si no tiene el testigo, pues va a decir al magistrado dónde se encuentran y, y se citará para el día y hora, ¿no? Y se pretende, si no lo hacen ser, si no hacen caso omiso, se les va a sancionar. Ahora, para las pruebas periciales, se ofrece la prueba, en ese mismo se ofrece las pruebas periciales consistente en qué tipo de pruebas, en qué consiste el tipo de pruebas. En el dictamen deberá emitir un perito el nombre y domicilio a quien va a solicitar y hacer su cargo para efectos de aceptación y para dar la protesta, ¿no? Para que dentro de un término legal con la formalidad que la ley para dar la respuesta, y se va a desahogar todo el cuestionario, el cual pretende acreditar estos hechos. Sigamos con la siguiente diapositiva. Aquí les voy a presentar un formato de demanda del Tribunal Contencioso Administrativo. Aquí se puede ver que se está poniendo la información del demandado, mayor de edad, casado, mexicano, obligaciones fiscales, domicilio y de dónde vive, entre qué vive, los medios de representante escrito y mi propio derecho en caso de que el representante legal señale el citado carácter como fundamento en los artículos tal. Y además relativo a las aplicaciones de la Ley de Justicia Administrativa que promueve un juicio de nulidad. Más abajo puedes ver que es el nombre del actor, el domicilio para ir y notificaciones, y también la resolución del acto administrativo impugnado, que esto es para señalar la precisión del acto o las resoluciones contra el cual la instancia en juicio de nulidad. Y la autoridad demandada se va a mencionar con precisión la autoridad, sea estatal o municipal o qué tipo de. Ahora, la resolución de un acto administrativo impugnado se señala con precisión el acto o la resolución, ¿no? La autoridad demandada se menciona a la precisión también la autoridad y de dónde es si es federal, estatal, bueno, y aquí se va a mencionar pues los hechos, ¿no? Se narra con los hechos, se describen los hechos, la fecha en que se obtuvo conocimiento del acto y la resolución, el concepto de nulidad, y hecho 1, 2 o 3. Después se hace cada hecho se va a poner una prueba que esa prueba se va a tratar de mostrar al hecho. O sea, hecho 1, prueba 1. Hecho 2, prueba 2. Y por último, se pone la firma, ¿no?, del demandante. Ahora aquí lo que se está en esta diapositiva es la notificación que se entrega para la entrega de documentos. Aquí se pone el nombre, el estado en que pertenece, las horas, los minutos, días, el mes, año, y que debe de comparecer ante quién, la especializada en materia de responsabilidad administrativa y
a quién se identifica con y también se debe presentar las copias simples y para un mejor proveer cuyos rasgos físicos concuerdan con la persona que la aporta para efecto del dar cumplimiento al orden del acuerdo. La fecha, el año, con la finalidad de recoger documentos que consisten en y firmado en el calce quien compadece para debida contestación y que doy fe, ¿no? Esto es para la notificación de entrega de documentos. Esto sería todo para el juicio contencioso administrativo y en juicio en línea. Muchas gracias.